invocadas en esta audiencia y no fueron propósito de postulación en la presentación que se hizo por parte de la defensa, que se insiste es la que determina el objeto de la audiencia. Más allá de la absoluta claridad entonces sobre que no estamos en esta audiencia y no está revisando un aspecto atinente a la nulidad de lo actuado ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, debe advertirse que esa disposición normativa está orientada a preservar lo actuado en aquellos casos en los cuales, pese al cambio de funcionario competente, se trate de un mismo trámite o resulten equiparables. De otro lado, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal y en su sala de instrucción también ha previsto una vía de solución similar. En este caso ha establecido de manera pacífica que en aquellos cambios de sistema procesal, pero evaluando concretamente aquellos que tenían relación con el advenimiento de la condición foral y producto de esa la variación de la competencia implicaba necesariamente la adecuación al trámite de la Ley 906, ahora a la Ley 600, ha establecido, como bien destacó la representante del Ministerio Público, que el proceso debe seguirse en el estanco procesal equivalente. A ello hacen referencia las múltiples jurisprudencias que muy juiciosamente fueron traídas a colación por parte del representante de la Fiscalía General, doctor Gabriel Jaimes, quien citó y pueden reiterarse de manera muy mínima algunos radicados que resultan de importancia. Radicados 44.732, 44.845, 35.059, 29.851, 44.853 y 48.965, entre otros, todos los cuales predican un análisis de esas condiciones de variaciones de sistema y donde se ha establecido, y así se ha hecho por parte de la Corte Suprema de Justicia, la adecuación de un trámite, la armonización en el estanco procesal equivalente. Ahora, tratándose de sistemas sustancialmente disímiles o disonantes, uno inquisitivo mixto y uno con tendencia acusatoria, con diferencias absolutamente sustanciales detectadas principalmente respecto de los principios que le rigen, no puede discutirse que la aplicación de esa disposición legal invocada en la intervención del doctor Reinaldo Villalba y asimismo de ese precedente y esa línea traída a colación por parte del fiscal, están sometidas entonces a la posibilidad de equiparar lo actuado en la Corte Suprema de Justicia a lo dispuesto en la Ley 906 de 2004. Concretamente, entonces, debe establecerse si la diligencia de indagatoria y la definición de situación jurídica propias de la Ley 600 pueden equipararse, pueden identificarse o igualarse a la formulación de imputación y a la medida de aseguramiento que tienen lugar en el marco de la Ley 906 de 2004. Debe decir esta funcionaria judicial que se hizo especial énfasis en el análisis de este instituto por parte de quienes intervinieron en la audiencia, en la medida en que, en efecto, desde un argumento que puede denominarse de diseño procesal, de diseño constitucional, de arquitectura procesal, no se concibe la existencia ni la validez de una medida de aseguramiento siempre que no esté precedida del acto formal de comunicación dirigido por parte de quien detenta la titularidad de la acción penal, que no es otra que la formulación de imputación más claramente. Se centró el debate en establecer cómo la imputación puede o no equipararse a ese acto de indagatoria, de la Ley 600 de 2000, como quiera que sin imputación no puede existir medida de aseguramiento. Esa conclusión, de manera muy breve, se apoya en dos aspectos de carácter procesal que determinan la procedencia de la medida de aseguramiento, la restricción de ese derecho fundamental a la libertad, producto de la determinación que deba adoptar un juez de control de garantías en el marco de una audiencia preliminar. Y estos dos aspectos procesales mínimamente se refieren a criterios
de legitimación o habilitación en la postulación y de oportunidad. En cuanto a la legitimación, valga mínimamente reiterar que el artículo 306 de la Ley 906 de 2004 precisa que es la Fiscalía concebida ahora como parte, quien previa evaluación de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, puede concurrir ante el juez de control de garantías a solicitar la imposición de una medida de aseguramiento. Adicionalmente, y siempre que a ello no concurra el titular de la acción penal, podrán hacerlo también las víctimas o sus apoderados judiciales. Y en cuanto a la oportunidad, si bien no hay una disposición específica en el marco de la Ley 906 de 2004 que la establezca, que permita identificar el momento procesal en el cual puede elevarse una petición de tal tenor, lo cierto es que esa certeza y esa convicción debe estar dada sin dificultad, tal y como lo resaltó la representante del Ministerio Público, desde el señalamiento expreso que se hace de la calidad del sujeto frente al cual puede recaer esa medida cautelar de naturaleza personal. Ello en atención a que el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 indica que se impondrá medida de aseguramiento cuando se pueda inferir de manera razonable que el imputado puede ser autor partícipe de los hechos que se investigan, de allí que entonces la formulación de imputación sea un presupuesto inequívoco de la medida de aseguramiento. Y este es el motivo, estas son las razones estructurales y jurídicas por las cuales debe entonces la solución de ese problema jurídico plantearse primero, como así lo hizo la defensa, sobre si puede establecerse equivalencia entre la indagatoria y la imputación. Fue sumamente nutrido el debate que presentaron los sujetos, las partes y los intervinientes en términos generales en el marco de la audiencia precedente en torno a este aspecto, ofreciendo visiones sumamente acertadas y correctas en punto de las similitudes y diferencias que se presentan frente a estos dos institutos. Considera de manera muy respetuosa esta funcionaria judicial que una orientación en la solución de este problema jurídico no puede estar única y exclusivamente dictada por la verificación sobre la existencia o bien de similitudes o bien de diferencias, como exaltar bien las similitudes o bien las diferencias, justamente para propugnar posiciones completamente diferentes y contrarias. Debe entonces establecerse que es preciso acudir a criterios adicionales para poder identificar si esa equivalencia está dada o no. Y esos criterios, en consideración de esta funcionaria judicial, deben cimentarse sobre si estas diferencias tienen implicaciones o no en garantías constitucionales y en garantías legales propias de la Ley 906 de 2004. Y la respuesta, sin más anticipación, es eminentemente positiva, pues tal y como fue deprecado y destacado por la defensa, por la Fiscalía General de la Nación y por la representación del Ministerio Público, se presentan entre la formulación de imputación y la indagatoria diferencias que tienen incidencia en esas garantías. No puede olvidarse en este punto mínimamente que la audiencia de formulación de imputación, o mejor el acto de formulación de imputación, tiene una connotación sumamente especial al punto de tratarse de un acto de comunicación promovido y solicitado exclusivamente por parte de quien ejerce la titularidad de la acción penal ante un juez de control de garantías en el marco de una audiencia preliminar concentrada y siempre que la Fiscalía, previa evaluación de los requisitos de procedencia, de la recaudación de elementos materiales probatorios, evidencia física e información recaudada de manera legal, le permita o se permita ese juicio
de construcción frente a una materialidad de la conducta o comportamientos contrarios a la ley penal, y adicionalmente estimar suficientemente construido un mínimo juicio de atribución a partir del cual pueda señalarse que esa persona frente a la cual se va a solicitar y se va a realizar la formulación de imputación puede ser autor o partícipe de esos hechos investigados. No resulta menos importante, por el contrario, resulta de gran relevancia indicar el escenario procesal y las formas propias que están dictadas para el cumplimiento de este acto procesal ante un juez de control de garantías que es un tercero absolutamente parcial, instituido, entre otras cosas, no solo como un simple árbitro regulador de las formas, sino justamente como un funcionario constitucional encargado de verificar la legalidad de ese acto de comunicación, dentro del cual se exige la presentación expresa, clara, y la relación de los hechos jurídicamente relevantes en una manera clara, sucinta, concreta, pero absolutamente entendible para la persona respecto de quien se dirige. Y ello no solo como derecho instituido en el artículo 8º de la Ley 906 de 2004, sino como una exigencia de la cual se deriva en todo la posibilidad de optimizar el ejercicio de la defensa y de la contradicción. Sobre este aspecto, quiero traer mínimamente a colación un pronunciamiento que considero importante, extendido por el máximo órgano constitucional en sentencia C-303 de 2003, al evaluar un cargo de inconstitucionalidad frente a una disposición relativa a la audiencia de formulación de imputación, en cuanto a que en criterio del demandante se consideraba que las expresiones de comunicación de los hechos entrañaban, por el contrario, una violación frente al derecho de defensa. Y allí la Corte Constitucional fue sumamente clara al precisar dos aspectos que considero importantes y por esa razón los traigo a colación. El primero de ellos es que la formulación de imputación es justamente el acto que posibilita la defensa en los procedimientos penales, por lo menos en dos sentidos. De una parte, porque el ejercicio de ese derecho solo es viable cuando se puede tener acceso claro y preciso a los hechos jurídicamente relevantes que fueron objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y de los cuales se está haciendo y sobre el cual se está cimentando un concreto juicio de atribución o de participación. Y de otro lado, porque justamente solo a partir del conocimiento de esos hechos puede desplegarse de manera plena e íntegra una defensa y un ejercicio de contradicción frente a lo que se conoce. Sobre este aspecto, indica la Corte, no es posible defenderse frente a ataques indeterminados que no individualizan unos hechos concretos ni una acusación particular. Y desde esa perspectiva defiende el carácter absolutamente claro de la audiencia de formulación de imputación en punto de esa garantía de precisión de hechos jurídicamente relevantes, de acto de comunicación directamente dirigido a la persona vinculada al proceso penal para que pueda comprender los cargos. Y allí en esta sentencia también hace una claridad sumamente importante, y es que la previsión de la comunicación de los hechos así concebida, es decir, en la Ley 906 de 2004, se adecúa y desarrolla de manera debida la exigencia prevista en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantía que está establecida para que durante el proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho a ser informada sin demora en un idioma que comprenda y en forma detallada de la naturaleza y las causas de la acusación formulada en su contra. Alcance interpretativo de esta garantía judicial, que además ha sido debidamente desarrollada por el Comité de Derechos Humanos, en el sentido en que esa información es precisa para realizar y para materializar ese derecho de defensa. Con esto, en manera alguna, quiero decir que en la audiencia de indagatoria no se cumpla con esa misma garantía. Lo que quiero destacar
es que existen ingentes y suficientes pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional, donde justamente reivindican que a partir del cambio introducido a partir del acto legislativo, a través del cual se dispuso el diseño de un sistema procesal con tendencia acusatoria, se adecúa de mejor manera a los estándares internacionales de garantías judiciales. De otro lado, pues basta entonces, sin pretender reiterar esas suficientemente detalladas explicaciones que se hicieron en la audiencia pasada sobre las diferencias y similitudes entre la indagatoria y la formulación de imputación, quiero hacer énfasis especial en que estos presupuestos no son así realizados, en ese nivel realizados en la diligencia de indagatoria, la cual por demás es potestativa, puede ser pretermitida en aquellos casos en los cuales se reúnan los presupuestos para realizar una vinculación formal diferente, como sería a través de la declaratoria de una persona ausente. Ello, además, sumado a que se construye bajo una dinámica de preguntas y respuestas dirigidas por parte del funcionario instructor, donde se le permite además a la persona en indagación y quien además puede concurrir a solicitarla, presentar las explicaciones frente a los hechos, situación que permite entonces calificarle como medio de defensa y como medio de prueba, y donde se define por lo menos preliminarmente una calificación jurídica provisional. Esbozado lo anterior, quiere también destacar esta funcionaria judicial que no es solo a partir de la reivindicación de esas diferencias y la implicación que las mismas puedan tener en las garantías que deben ser protegidas respecto de la persona que está sometida al ejercicio de la acción penal. Una conclusión a partir de esos argumentos presentados que bien se ha podido determinar tienen un fundamento constitucional y un fundamento legal. Quiere destacar esta funcionaria judicial que esa determinación no emerge caprichosa, sino que también tiene apoyo en conclusiones proferidas por parte de la Corte Suprema de Justicia, y para este efecto me permito traer a colación la sentencia SP 14448, radicado 42339, del 21 de octubre de 2015, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar Otero. Esta sentencia propiamente se trata de una sentencia de casación, y para explicar el contexto en el cual la Corte emite esta particular y fundamentada conclusión, es que demanda el actor en casación, que es el defensor de la persona condenada, un cargo de nulidad en la medida en que en la diligencia de indagatoria que le fue agotada como acto de vinculación formal, no se cumplió con esa exigencia de presentación clara de los hechos jurídicamente relevantes, con exposición detallada de todas esas circunstancias de tiempo, modo y lugar que los fundamentan. Y allí la Corte, para negar la anulación de la actuación derivada de esa predicada violación de garantías fundamentales, hace la precisión que me permito presentar. Lo anterior, por cuanto en el evento en examen, ninguna garantía fundamental del sindicado fue vulnerada, toda vez que, contrario al pensamiento del libelista, el ordenamiento jurídico procesal en ninguno de sus preceptos equipara la indagatoria a una diligencia de formulación de cargos, sino que simplemente exige que al indagado se le interrogará sobre los hechos que originaron su vinculación y se le pondrá de presente la imputación jurídica provisional. Continúa la Corte, además, distinto a lo entendido por el impugnante, la obligación legal para ese entonces no exigía de la elaboración de una imputación fáctica, sino de interrogar por los hechos que daban lugar a la vinculación, y en el caso concreto, es decir, el sometido al examen de la Corte, según así ocurrió, quedó evidenciado con la transcripción de las preguntas correspondientes. Finalizo la cita. Desde esta perspectiva, entonces, valga traer a colación que esta mención, esa conclusión, esa interpretación que ha presentado la Corte Suprema de Justicia en esa oportunidad, sí resulta relevante, sí resulta medular
para sostener esa afirmación, como así se hace en el marco de esta determinación que va a adoptar esta funcionaria judicial, que desde perspectiva alguna, atendidas las ingentes diferencias existentes entre la indagatoria y la imputación y que tienen una implicación en garantías de carácter fundamental, no resulta caprichosa, no resulta arbitraria. Frente a este tópico, también debe decirse que esta interpretación, lejos de desconocer la teoría del precedente judicial o jurisprudencial que fue presentado de manera detallada en la intervención del doctor Eduardo Montalegre, permite darle un alcance. Y es que si a partir de las reglas extraídas en la evaluación de esa línea jurisprudencial, en donde la Corte ha establecido los preceptos de armonización cuando se producen cambios de sistema y ha establecido como regla básica y como situación inequívocamente, o que debe ser mejor de inequívoca valoración, establecer la adecuación en el estanco procesal equivalente, de nada sirve que se esgrima en esta oportunidad la aplicación a rajatabla de esa regla si no se permite una adecuación al caso concreto, como es este donde se está haciendo una debida interpretación de las circunstancias fácticas y procesales particulares y donde se puede identificar claramente que esa diligencia de indagatoria no puede en modo alguno asimilarse a la audiencia de formulación de imputación. Más allá, también considera preciso esta funcionaria judicial llamar la atención sobre un punto que merece especial atención, y es la posición esgrimida por parte de la representación de la Fiscalía General de la Nación, el delegado doctor Gabriel Jaimes, frente a la necesidad de agotar este acto de comunicación bajo los principios y las formas dispuestas en la Ley 906 de 2004. Y esta es una mención que no reviste poca importancia, si se tiene en cuenta que justamente proviene de quien detenta la titularidad de la acción penal y de quien, por virtud del principio de separación de funciones, por virtud del principio acusatorio, que son principios medulares en este sistema concebido y orientado a una tendencia acusatoria, no solamente debe respetarse el ejercicio libre de los roles propios de cada parte, sino que también debe acudirse al respeto absoluto de la responsabilidad de la oficiosidad en el inicio del proceso penal en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con la atribución que así se hace en el artículo 250 constitucional, donde se le demanda justamente que ante la observación y el conocimiento de hechos que puedan revestir características de delito, recaude elementos materiales probatorios y los valore en su íntima convicción para realizar un proceso de adecuación típica que le permita, por solicitud y ante un juez de control de garantías, presentar ese relato, presentar ese juicio de atribución, ese juicio de imputación, como así se mencionó en reiterada jurisprudencia presentada por parte de la defensa frente a la persona que va a enfrentarse frente al Estado, va a enfrentarse frente a ese aparato punitivo. Desde esta perspectiva, no podría justificarse y no podría entenderse que se pretenda imponer o que se pretenda exigir de la Fiscalía General de la Nación la presentación de un escrito de acusación sin el previo agotamiento de la audiencia de formulación de imputación, donde además esa circunstancia tiene una implicación grave en la estructura de este sistema procesal sí concebido, pero no solamente ellos, sino en el caso particular. Si lo observamos desde la perspectiva sobre que entre la imputación y los demás estadios procesales, los demás actos jurisdiccionales sucesivos que se integran como necesarios para la estructura del debido proceso, se exige una congruencia fáctica desde esa comunicación presentada en ese acto inicial que tiene lugar con la audiencia de formulación de imputación y frente a la adecuación típica que en estricto sentido corresponde a la Fiscalía General de la Nación. Por último, para de alguna manera aludir que no era posible dejar sin efectos, pues la argumentación, bien se dijo,
de las víctimas y posibles víctimas se estructuró sobre una posible nulidad. Se trajo a colación principio de instrumentalidad bajo el cual debe privilegiarse la validez de lo actuado aun cuando el acto fuera irregular, siempre que cumpla la finalidad para la cual fue dispuesto. Esto, desde esta perspectiva, para apoyar el hecho que aun cuando naturalmente vertida, realizada bajo esas garantías y esas formas propias dispuestas en la Ley 600, predicar que ahora bajo la Ley 906 de 2004, como quiera que se sustrae el cumplimiento de algunas garantías de algunas formas propias de este sistema adversarial, debe entonces partirse exclusivamente de la base sobre que cumplió con el mismo propósito, que era la comunicación de los hechos, que como ya se vio de alguna manera, no pueden equipararse en el mismo estándar de optimización frente a esa garantía que se exige en el ejercicio de la defensa y que de esa comunicación depende, sino también desde la perspectiva sobre que es necesario mantener esa finalidad por la cual se concibió la diligencia de indagatoria y que en criterio de las víctimas podría entenderse agotada y cumplida con, en este caso, a partir de esa situación y puede equipararse a la audiencia de formulación de imputación. Pero frente a estos argumentos, sumado a la postulación efectiva de también el principio de protección como una vía de solución, debe destacar esta funcionaria judicial que esos argumentos en últimas no resultan necesarios abordarlos como quiera que aquí se insiste hablando de una nulidad, ello no fue lo peticionado, ello no fue lo solucionado, fue debidamente delimitado el objeto de la audiencia y el objeto de esta decisión. Así las cosas, bajo esas consideraciones tentadas por parte de esta funcionaria judicial, estima que no es posible ni constitucionalmente admisible equiparar los actos de indagatoria al de formulación de imputación que debe tener lugar en la Ley 906 de 2000 y que se instituye como el acto medular para permitir la construcción de esos demás, se insiste, actos jurisdiccionales sucesivos que se integran al debido proceso. Además, porque no puede desconocerse esa naturaleza y las implicaciones que en cambio de la indagatoria también tiene la audiencia de formulación de imputación, en punto de la activación estricta de los términos procesales propiamente dichos, en la interrupción del término de prescripción y la presentación del posterior escrito de acusación si es que él se considera necesario, atendida a la necesidad de predicar esa congruencia fáctica durante todo el proceso. Más allá de lo anterior, aun cuando se han presentado, y así se explicó, razones de peso y razones suficientes para entender que sin imputación no puede existir medida, y ello tendría la connatural implicación sobre la necesidad de restablecer ese derecho fundamental afectado en cabeza del doctor Álvaro Uribe Vélez, quiero presentar también argumentos adicionales y postulaciones adicionales que permiten reforzar constitucionalmente y desde la función de juez de garantías esa conclusión específica. Y ella está dada porque aún, o esas razones están dadas porque aún, si en gracia de discusión pudiera aceptarse que esos actos se equiparan, las sustanciales e innegables diferencias que existen entre la definición de situación jurídica y la imposición de medida de aseguramiento que tiene lugar en la Ley 906 de 2004 lo impide. En este caso, debe destacarse mínimamente, sé que es un aspecto manejado inclusive de mejor manera por las partes que han integrado esta diligencia, el tema relativo a la aplicación de los dos sistemas, a los requisitos que se exigen de cara a la privación de la libertad en uno y en otro. Pero para entendimiento de la decisión quiero destacar unos aspectos muy puntuales sin pretender ser reiterativa. Y es que en términos generales en la Ley 600 de 2000, la definición de situación jurídica con imposición de una medida cautelar de naturaleza personal procede bajo unas finalidades concretas, cuáles son las de asegurar comparecencia, evitar continuación de actividad delictiva
o de labores que puedan pretender ocultar, destruir, entorpecer el debido ejercicio de la administración de justicia o justamente la actividad probatoria. Destacar que la única medida aplicable en el marco del régimen de la Ley 600 de 2000 es la detención preventiva. Y solo por vía de sustitución, en unos casos muy específicos, esa detención puede ser sustituida por una en el lugar de domicilio. Precisar también que el estándar de convicción que se predica necesario y que se estima imprescindible para resolver situación jurídica con privación de la libertad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 356, se trata o exige de 2 indicios graves de responsabilidad con base en pruebas legalmente establecidas en el proceso. En ese estatuto procedimental, además, el momento para la definición de la situación jurídica está íntimamente ligada con la indagatoria en la medida en que su estudio lo realiza el mismo funcionario dentro de los 5 días siguientes a la indagatoria, y si no está privado de la libertad o la forma de vinculación fue diferente, como esa declaratoria de persona ausente, debe hacerse en un término de 10 días. Su estudio por demás, es decir, el estudio de la posibilidad de restringir ese derecho fundamental de cara a la definición de una situación jurídica bajo la égida de la Ley 600 de 2000, debe observar un factor objetivo en cuanto debe procederse por delitos que prevean una pena mínima con un quantum específico. Por su parte, en la Ley 906 de 2004 se exige para la imposición de la medida una solicitud elevada por parte de la Fiscalía General de la Nación ante un juez de control de garantías que es un tercero imparcial, donde se hace previa evaluación de los argumentos y los elementos materiales probatorios que en ejercicio de contradicción pueden presentar todas y cada una de las partes que comparezcan al desarrollo de esa audiencia, dígase defensa, víctimas, apoderados judiciales de las mismas, e inclusive Ministerio Público, por supuesto. Debe también decirse que ciertamente se estiman como unos parámetros similares las finalidades constitucionales por las cuales en un régimen y en otro se pueden imponer las medidas. En la Ley 906 también están previstas esas facultades de protección frente a riesgos de obstrucción a la justicia, peligro de continuidad de la actividad delictiva, que en este caso se asimila a peligro para la comunidad o la víctima, y asimismo evitar configuración de riesgos de fuga o no comparecencia. Adicionalmente, y es un aspecto que quiero destacar con gran importancia porque es un motivo medular en esta argumentación, la Ley 906 de 2000 establece en el artículo 307 un catálogo de medidas, dentro de las cuales se incorporan también, a diferencia de la Ley 600, medidas no privativas de la libertad, que pueden ser impuestas para garantizar las mismas finalidades constitucionales bajo un examen absoluto de razonabilidad, gradualidad, proporcionalidad, necesidad y urgencia. El trámite de la imposición de una medida cautelar en el marco de la Ley 906 de 2004, como bien se dijo, pero es preciso insistir en esto, tiene inicio por virtud de la solicitud de la Fiscalía ante el juez de control de garantías, quien determina su viabilidad con previa evaluación de los argumentos y los elementos materiales probatorios, es decir, la presentación no menos que de un escenario procesal en el cual es posible no solo rebatir las afirmaciones, sino presentar elementos materiales probatorios a partir de los cuales pueda cuestionarse la construcción de esa inferencia razonable de autoría o de las finalidades constitucionales que se predican necesarias o se aleguen en ese escenario deban ser las que orienten la imposición de la medida de aseguramiento. Basta entonces hacer ese mínimo recorrido para identificar que entre uno y otro, es decir, entre la medida cautelar que tiene lugar con la definición de situación jurídica en Ley 600 y la imposición de medida de aseguramiento que tiene lugar en el marco de la audiencia preliminar ante juez, ante un tercero imparcial en la Ley 906 de 2004, se refieren no menos que a los siguientes aspectos: oficiosidad o postulación, oportunidad, estándares
de conocimiento o de convicción, escenario procesal, principios que orientan la decisión, regulación de criterios bajo los cuales puede estimarse configurada una finalidad constitucional, posibilidad de debate y controversia previa a la decisión y, en grado más importante, la intensidad en el grado de afectación del derecho fundamental a la libertad, atendida la previsión en la Ley 906 de un principio de afirmación de la libertad, desde el cual su restricción se muestra absolutamente excepcional. Desde ese panorama es que quiere destacar esta funcionaria judicial, equiparar o asemejar la medida cautelar que tiene lugar producto de la definición de situación jurídica a la imposición de una medida de aseguramiento con el cumplimiento y el plexo de esas garantías dispuestas en la ley de la ahora aplicable Ley 906 de 2004. No hace menos que desnaturalizar la estructura del proceso y afectar no menos que los principios de separación de funciones de investigación y juzgamiento y el principio acusatorio como cambios medulares y estructurales sobre los cuales se concibió que este sistema procesal ahora con tendencia acusatoria, ahora sí respondía de mejor manera a los estándares internacionales en materia de garantías judiciales. Sumado a lo anterior, quiere también precisar y hacer énfasis esta funcionaria judicial en lo siguiente: demandar que la medida de aseguramiento se defina bajo las formas propias del proceso concebido bajo la Ley 906 de 2004 ante un juez de control de garantías, pero, sobre todo, por virtud de una solicitud de la Fiscalía General de la Nación, es producto de la aplicación directa del texto constitucional. Aquí no puede olvidarse, no puede pretermitirse, que es el mismo artículo 250, modificado justamente por el artículo 2 del Acto Legislativo 3 de 2002, el que concede exclusivamente a la Fiscalía en su calidad de titular de la acción penal la facultad de concurrir previa imputación ante el juez de control de garantías a solicitar justamente las medidas necesarias para la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Siendo así, en este caso particular también resulta de suma importancia tener en cuenta que justamente el delegado de la Fiscalía General de la Nación, doctor Gabriel Jaimes, al correrse traslado para que se pronunciara frente a la solicitud elevada por parte de la defensa, propugnó y solicitó la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez. Con todo, no quiere olvidarse de esta funcionaria que el juez de control de garantías está instituido no solo para la protección de los derechos del sindicado o indiciado, sino para la protección de los derechos de todas las partes, dentro de los cuales naturalmente se incorporan los de las víctimas, y que de cara a esos instrumentos internacionales, al texto constitucional y a lo que puede en términos generales entenderse como bloque de constitucionalidad, se cimentan sobre las bases de un acceso a la verdad, justicia y reparación. Tales derechos de las víctimas, se ha dicho, se ven conculcados de accederse a la pretensión de la defensa. No obstante, no puede perderse de vista que la pretensión de la defensa es la libertad y que desde esa perspectiva, afirmar la vulneración de tales derechos a la verdad, justicia y reparación no puede estar ligada necesaria e inequívocamente a permitir y posibilitar la continuación de la restricción de ese derecho en forma preventiva. De otro lado, también quiere destacar esta funcionaria judicial que si existen finalidades de protección, es decir, si se estima que hay riesgos que deban ser conjurados a partir de la imposición de una medida de aseguramiento,
será por esas mismas facultades constitucionales atribuidas a la Fiscalía General de la Nación, el que conoce el caso, deba entonces concurrir previo agotamiento de los requisitos dispuestos en la ley a hacer solicitud de tal tenor ante los jueces de control de garantías. Por todo lo expuesto y de conformidad con estas consideraciones, la decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud elevada por parte de la defensa, apoyada por parte de la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público, y en ese orden y en consecuencia se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez. Para ese efecto, se dispondrá que a través de la Secretaría de este despacho se libre la respectiva boleta de libertad y las comunicaciones a las autoridades competentes. De otro lado, como quiera que se prestó una caución a efecto de garantizar los compromisos que se derivaban de la sustitución de esa medida de detención preventiva que actualmente se cumple en el domicilio del doctor Álvaro Uribe Vélez, se dispondrá a través que a través del Centro de Servicios Judiciales se cumplan con las gestiones necesarias para la devolución de la misma. De esta decisión, entonces, quedan notificadas las partes en estrados y contra ella proceden los recursos de ley. Señor fiscal. Sin recursos. Señora representante del Ministerio Público. Conforme, señora jueza, gracias. Señor defensor. Señoría, la defensa del ciudadano Álvaro Uribe Vélez se encuentra totalmente de acuerdo con su decisión. Apoderado de víctimas, doctor Reinaldo Villalba. Su señoría, solicito de usted un tiempo para reunirme con los demás representantes de víctimas y sobre todo con mi poder dante para responder a su pregunta y continuar con la audiencia. Preguntaría cuánto tiempo necesitaríamos a los demás víctimas aquí presentes. Doctor, si gusta, inicialmente son las 9:57 de la mañana, dispongamos un receso inicial de media hora. Si precisa usted de más tiempo o ustedes de más tiempo, me lo hacen saber y naturalmente así se hará. De acuerdo, señora juez. Señora juez, considero que... ¿Se fue la juez? Se fue. Ahí está. Señor. Lo escucho, doctor. No, considero, señora juez, que es un término que no garantiza nuestro ejercicio del debido, el derecho que tenemos al debido proceso. Es un término supremamente corto para entrar a tomar una decisión sobre toda la argumentación que usted dio. Ese es un término muy parecido al que ayer me dio, en el cual me dieron 45 minutos para revisar una indagatoria de 7 horas. Entonces yo considero, señora juez, en aras del garantismo y del equilibrio, que nos den un tiempo de 2 horas para poder tomar una decisión y preparar la refutación de todos los argumentos que usted dio. Doctor, en primer lugar, creo que fue suficientemente clara en indicar que era un término inicial, que si requerían y precisaban de más tiempo, así podrían hacérmelo saber y naturalmente estaría dispuesta a concederlo. Desde esa perspectiva, doctor, entonces, inicialmente un término de media hora, si ustedes consideran requieren tiempo adicional o se pueden encontrar listos de cara a este término establecido por parte de esta funcionaria judicial, pues podremos reanudar y continuar esta audiencia en esos términos. Son las 9:59 de la mañana. Jueza, perdón, ¿cuál es el mecanismo que agota la media hora para avisar y no tengamos que instalar toda la audiencia nuevamente? A través de la Secretaría del Despacho, si gusta ya disponemos las medidas necesarias para que tenga una comunicación directa con usted y si gusta también... nos pasan un teléfono para estar en la comunicación, gracias. Claro, sí, ni más faltaba. En esos términos, entonces, queda suspendida esta audiencia.